Bajo el resplandor del amanecer andino, los vientos recorren los valles como si arrastraran voces antiguas. En lo más profundo de Capac Ñan, donde el sol apenas toca las piedras, duerme un secreto que los dioses sellaron con fuego y oro. Los ancianos lo llamaban Amaru Wakei, el llanto del dios serpiente, una ley prohibida, incluso entre los sacerdotes del Inti. Cuando los conquistadores cruzaron los nevados, no buscaban solo riquezas, buscaban silenciar ese llanto, borrar su eco del tiempo. Pero los espíritus del Tahuantinsuyo no se rinden. El suelo aún vibra con su memoria, esperando al elegido que despierte el secreto antes de que se pierda para siempre. Las sombras de los conquistadores descendieron sobre el valle como una tormenta de hierro. Los tambores del imperio callaron, y solo el eco de las botas resonaba entre los muros sagrados. En el templo del Amaru, el sacerdote Kallari ordenó ocultar los códices que narraban el pacto de los dioses. Sabía que, si caían en manos extranjeras, el mundo olvidaría su verdadero origen. Pero uno de los aprendices, temeroso, dudó. Afuera, los invasores ya profanaban los altares. El fuego consumía los tejidos del sol, y los gritos de los que resistían se mezclaban con los rezos. En ese instante, Kallari comprendió que no luchaba por sobrevivir, sino por preservar la voz de los dioses antes de que el silencio eterno cubriera los Andes. En las montañas altas, donde el aire muerde la piel y el trueno parece hablar, los mensajeros del sol huían con lo último del secreto. Llevaban fragmentos de una tablilla de oricalco que describía el nacimiento de los dioses. Cada paso era un juramento. Pero los españoles no descansaban. Seguían su rastro con perros y fusiles. En medio de la neblina, uno de los mensajeros cayó, atravesado por una bala. Su sangre tiñó la nieve, marcando el camino. Los sobrevivientes, sin mirar atrás, enterraron la tablilla bajo una roca en forma de serpiente. Juraron que nadie, salvo el descendiente del linaje del fuego, podría despertarla. El viento cubrió la sangre. El silencio, una vez más, selló la promesa. Mientras el imperio ardía, en la costa del Pacífico, un viejo sabio aguardaba la señal. Había sido exiliado por hablar del Amaru, el dios que los dioses temían. Desde su choza, observó el cielo tornarse carmesí. Las olas rugían como si algo se moviera bajo ellas. Tomó una pequeña vasija de arcilla con símbolos serpenteantes y la lanzó al mar. Dentro, guardaba la profecía que debía cruzar el océano cuando todo estuviera perdido. Los hombres de hierro creen haber vencido, murmuró, pero el mar recuerda. Luego, se arrodilló y cantó una última plegaria a Mamacocha, pidiéndole que escondiera la verdad en el fondo del abismo, donde ni el oro ni la codicia pudieran alcanzarla. Años después, cuando el polvo del imperio se asentó y las cruces reemplazaron a los templos, un niño nació en un pequeño poblado al pie del Cusco. Tenía los ojos del amanecer, dorados como el Inti, y la marca de una serpiente en el antebrazo. Su madre decía que soñaba con montañas, que respiraban y ríos, que hablaban en lenguas antiguas. Los sacerdotes españoles lo llamaron maldito, pero los ancianos lo sabían. El Amaru había vuelto a soñar. En su silencio se tejía el destino del retorno. En ese niño, la memoria de los dioses aguardaba, paciente, la hora de despertar entre las ruinas del olvido. El niño creció bajo el peso de dos mundos. En la escuela de los frailes lo llamaban Diego. En secreto, su madre lo nombraba Inti Yawar,
la sangre del sol. Los años pasaron entre rezos y castigos, entre historias prohibidas y sueños de fuego. A los 12 años comenzó a escuchar susurros en las piedras del camino, voces que lo llamaban por su nombre verdadero. De noche, el río cercano brillaba con un resplandor dorado que solo él podía ver. Los ancianos lo observaban desde lejos, temerosos y esperanzados. Uno de ellos, ciego y cubierto de tatuajes sagrados, le susurró: «El Amaru despierta en tu sangre, hijo del ocaso. Cuando escuches su canto, no huyas. Síguelo hasta el corazón de la montaña». En una noche sin luna, Inti Yawar siguió el murmullo del río hasta una cueva oculta entre raíces milenarias. Allí, el aire olía a metal y tierra mojada. En las paredes, antiguos glifos brillaban débilmente. Sintió el calor subirle por las venas, como si algo antiguo despertara dentro de su pecho. Las voces se unieron en un solo canto. Kuichi Rimeita Rikui. El arco iris hablará. El niño tocó una piedra con forma de serpiente, y el suelo tembló. Del interior de la cueva emanó una luz dorada, y por un instante vio una silueta colosal de escamas y fuego cruzando el cielo interior del mundo. No comprendió lo que vio, pero supo que no estaba solo. Los rumores crecieron. Los sacerdotes españoles decían que un demonio rondaba el valle, que las aguas hervían bajo la luna. En los pueblos, los ancianos callaban, pero sus ojos brillaban con reconocimiento. Inti Yawar comenzó a curar animales heridos con solo tocarlos. Decían que su sangre ardía como el sol, y que donde caía una gota, la tierra florecía. Pero los conquistadores veían blasfemia en sus milagros. Lo llamaron hereje. Lo buscaron. Su madre intentó esconderlo, pero el fuego ya lo había reclamado. En sueños, el Amaru le habló con voz profunda. Los dioses no mueren, solo esperan. Tu sangre es la llave y la herida. Una noche, los soldados irrumpieron en la choza. Lo arrastraron ante el corregidor, encadenado, con la piel cubierta de ceniza. Le exigieron confesar su trato con los demonios. Pero Inti Yawar solo respondió: «Mis dioses no son demonios. Ellos nacieron antes que el tiempo». Lo azotaron hasta que la sangre manchó el suelo, pero en cada gota brilló una chispa dorada. El capitán, horrorizado, lo encerró en una celda de piedra, temiendo que los demás vieran el prodigio. En la oscuridad, el niño sonrió. «No pueden encerrar al sol», murmuró. Y en el silencio, la montaña respondió con un temblor que hizo caer el polvo del techo. Cuando el amanecer tocó el Cusco, la celda estaba vacía. Los soldados juraron haber escuchado un rugido bajo la tierra. Desde entonces, las fuentes del Templo del Sol comenzaron a hervir, y los cóndores sobrevolaban la ciudad en círculos perfectos. Nadie volvió a ver al niño, pero algunos decían que una figura luminosa caminaba por los cerros al caer la tarde, dejando huellas ardientes sobre la piedra. En las noches de tormenta, los relámpagos dibujaban la forma de una serpiente dorada entre las nubes. Los frailes lo llamaron maldición. Los antiguos lo llamaron retorno. Así comenzó la era del despertar, cuando la sangre del sol volvió a latir en los Andes, en las entrañas de los Andes, donde los hombres jamás han puesto pie. Inti Yawar despertó sobre un lago de fuego dorado. Su cuerpo había cambiado. La marca en su brazo ardía como un sol vivo, y sus ojos reflejaban el amanecer de otro mundo. A su alrededor, miles de serpientes talladas en la roca parecían moverse, respirando al unísono. El Amaru, el dios serpiente, emergió desde el resplandor, una criatura de escamas hechas de luz y obsidiana. No habló con palabras,
sino con pulsos en el aire. El tiempo de los hombres terminó, resonó en su mente. Ahora despierta el linaje de los dioses. El niño extendió la mano, y el fuego del lago se alzó en espiral, marcando el renacimiento del pacto prohibido. El Amaru mostró al niño visiones del pasado. El primer amanecer, cuando los dioses descendieron sobre los lagos para moldear a los hombres de barro dorado. Mostró también la traición, cómo los hombres olvidaron su origen y adoraron al metal, confundiendo el reflejo del sol con su corazón verdadero. Por eso dormí, dijo la voz del dios, esperando que uno nacido de mi sombra y mi fuego me recordara. Inti Jauer lloró, comprendiendo el peso de su destino. No era un elegido, era un sacrificio. Para despertar a los dioses, debía morir como hombre. El fuego tembló, y una lágrima dorada cayó sobre el lago, encendiendo las montañas sobre la tierra. En la superficie, los volcanes despertaron. Los españoles creyeron ver el infierno abrirse. Pero los ancianos sabían que era el regreso del corazón del mundo. Desde Cusco hasta el Titicaca, la tierra rugía con un canto antiguo. Los sacerdotes quemaron códices y estatuas, temiendo que el mito cobrara vida. Entre las ruinas, una anciana escuchó el rugido bajo sus pies y murmuró: «El Amaru respira otra vez». Las aguas del lago se elevaron como columnas de luz. Por un instante, los conquistadores vieron rostros de oro en el reflejo del agua. Los dioses olvidados del Tahuantinsuyo, despertando en un coro de fuego. En el corazón del volcán, el Amaru se alzó completamente. Su cuerpo cubría el horizonte interior de la tierra, y su voz retumbaba en los huesos del niño. «Tu sangre abrirá los caminos que los hombres sellaron», le dijo. Inti Jauer sintió que su piel se disolvía en luz. Las escamas del Amaru se entrelazaron con su carne, y su corazón latió al mismo ritmo que el trueno. Entonces comprendió. No debía liberar a los dioses, sino recordarle al mundo que aún existían dentro de cada ser. Con un grito que partió la montaña, el niño se fundió con la serpiente. En la superficie, el sol brilló con un fulgor nunca antes visto. El silencio regresó a los Andes. Las erupciones cesaron y las aguas del lago se calmaron. Nadie volvió a ver al niño ni al Amaru. Pero desde entonces, en ciertas noches, una aurora dorada se alza detrás de las montañas y el viento trae un canto en lengua antigua. Los campesinos dicen que cuando el sol toca las cumbres, la tierra respira. Los frailes aún lo temen y los sabios aún lo veneran. El secreto que los conquistadores quisieron borrar permanece grabado en la piedra, en el agua y en la sangre. El Amaru no murió. Solo duerme, esperando al próximo corazón humano capaz de recordarlo. Han pasado más de 3 siglos. El Cusco colonial duerme bajo la cruz, pero en los muros antiguos aún respiran los dioses. En una pequeña iglesia construida sobre un templo inca, una joven monja, hija de madre quechua, siente que las piedras le susurran. Se llama María Inti, aunque en sueños oye otro nombre. Jauer Warmi, la mujer de sangre solar. Cuando reza, el crucifijo tiembla. Las pinturas de santos parecen moverse, y a veces la luz del amanecer dibuja una serpiente dorada sobre el altar. Cree estar perdiendo la razón, hasta que una noche oye una voz profunda que la llama por su nombre ancestral. Es la misma voz que habló, siglos atrás, a un niño nacido con fuego en la sangre. Esa noche, María siguió la voz hasta la cripta bajo la iglesia. Allí encontró túneles que descendían a las entrañas del antiguo templo del sol. El aire era espeso,
cargado de incienso y memoria. En las paredes, los símbolos del Amaru aún brillaban bajo siglos de yeso. Tocó una piedra y sintió una quemadura, igual a la que su madre decía que la marcó al nacer. Entonces comprendió. Ella era del mismo linaje que aquel niño desaparecido. Una llama dorada brotó de la piedra, y en su interior apareció una tablilla cubierta de signos prehispánicos. Tu sangre recordará lo que la historia negó, susurró el eco de los dioses. Y cuando leas lo prohibido, el sol hablará otra vez. María escondió la tablilla entre los pliegues de su hábito. Los sacerdotes notaron su inquietud, pero nadie imaginó el peso que cargaba. Días después, el obispo llegó desde Lima, alertado por rumores de idolatrías resucitadas. Interrogó a María ante los fieles, exigiendo confesión. Ella negó con calma, aunque su pulso ardía bajo la piel. Cuando el obispo mencionó la palabra Amaru, los vitrales estallaron en luz. El crucifijo cayó del altar. El pueblo huyó gritando que la monja había invocado al demonio. En medio del caos, María escapó por los túneles, llevando consigo el último fragmento de la verdad que los dioses habían confiado a la sangre humana. María cruzó las montañas durante días, guiada por sueños y por un cóndor que parecía esperarla al amanecer. Llegó a las ruinas de un templo olvidado, cubierto por musgo y silencio. En su interior, colocó la tablilla sobre una piedra marcada con el símbolo del sol y la serpiente. Al hacerlo, un rayo dorado atravesó las nubes. Por un instante, el Amaru volvió a abrir un ojo bajo la tierra. Reconociendo a su descendiente, el linaje no se ha roto, murmuró la voz del viento. María cayó de rodillas, llorando. Comprendió que su destino no era proteger la tablilla, sino despertar la memoria del Dios en los corazones dormidos de los hombres. Esa noche, bajo un cielo rojo, el fuego volvió a brillar en las montañas. Los volcanes exhalaron humo dorado, y los ríos cantaron con voz metálica. En los pueblos, los ancianos dijeron que el espíritu del Amaru había vuelto a moverse en los sueños de los vivos. Nadie volvió a ver a María. Pero en la piedra donde colocó la tablilla, creció una flor dorada que nunca se marchita. Los que la tocan sueñan con un niño que camina sobre fuego y una mujer que le muestra el camino del regreso. Así comenzó el segundo despertar, cuando los descendientes del linaje prohibido recordaron que la sangre aún guarda secretos que ni la conquista pudo borrar. 5 siglos después, el Cusco respira bajo los flashes de los turistas y el murmullo de los drones. En medio de la modernidad, una joven arqueóloga, Naira Quispe, excava bajo la catedral. En su muñeca brilla un extraño tatuaje dorado que tuvo desde niña. Los demás creen que es una marca de nacimiento, pero cuando sus herramientas tocan cierta piedra tallada, el suelo tiembla. Una luz antigua brota entre las grietas. Naira, sin saberlo, ha abierto la misma cámara donde María Inti dejó la tablilla perdida. Su pulso se acelera. No entiende por qué puede leer los glifos. En su interior, una voz despierta. Tú eres la que recuerda. Esa noche, Naira revisó las imágenes en su laptop. Los glifos parecían cambiar de forma frente a sus ojos. Chin, han, tin, sin, te, dis. Ingresó los símbolos en un programa de traducción. El resultado fue un texto en quechua arcaico. La sangre dorada regresa por la voz del trueno.
En ese instante, un relámpago iluminó la ciudad y la pantalla mostró un rostro. El de un niño con ojos de sol. Naira retrocedió, aterrada y fascinada. Sentía que el aire se densificaba, que algo la observaba desde el pasado. Las luces parpadearon, y en el reflejo de la ventana vio una silueta ondulante moverse detrás de ella. No era sombra, sino fuego antiguo despertando. Naira viajó al lago Titicaca siguiendo coordenadas ocultas en la tablilla. Allí, bajo un templo sumergido, encontró esculturas que respiraban. Al tocar una de ellas, su piel ardió y recordó. Vio fragmentos de vidas que no eran suyas. Un niño encadenado, una monja corriendo entre ruinas, un dios de fuego extendiendo su sombra sobre el sol. Comprendió que su linaje era un hilo tejido a través de los siglos, y que su sangre guardaba la llave del despertar final. El agua a su alrededor comenzó a hervir. El lago se iluminó desde dentro, y una voz ancestral, grave como la montaña, pronunció su nombre. Los medios lo llamaron el milagro del Titicaca. Las aguas resplandecieron durante una noche entera, y quienes estaban cerca juraron haber visto un resplandor con forma de serpiente cruzando el cielo. Naira desapareció, pero en su laboratorio dejaron una cámara encendida. En la grabación, antes de que la luz la envolviera, dijo: "El Amaru no es un dios que vuelve, es la memoria del mundo pidiendo ser recordada". Luego, la pantalla se llenó de fuego y la imagen se apagó. Desde entonces, las montañas emiten un murmullo leve, como si respiraran. Semanas después, los satélites captaron una señal inexplicable, un pulso rítmico que coincidía con el latido humano. En cada rincón de los Andes, personas comenzaron a soñar con fuego dorado y con un nombre olvidado, Amaru Po. En Cusco, una niña, nacida esa misma noche, abrió los ojos, y en su brazo brillaba la misma marca en forma de serpiente. El ciclo había comenzado de nuevo. La sangre del sol regresaba, no como castigo, sino como promesa. Punto. Pan. El mundo moderno, lleno de ruido y hierro, estaba a punto de escuchar la voz más antigua de la tierra, la del Dios que los hombres nunca pudieron matar. Primero fueron los sueños. Millones de personas en el mundo comenzaron a ver la misma visión: una serpiente de oro que emergía desde los Andes y cubría el cielo. Luego vinieron las señales. Los campos magnéticos colapsaron. Los relojes se detuvieron, y las montañas comenzaron a emitir un sonido rítmico, como un corazón latiendo bajo la tierra. Los científicos hablaron de un pulso de energía desconocido. Los ancianos sabían su nombre: Yahuarcalpa, la sangre que despierta. Desde los templos antiguos hasta las pantallas digitales, el mismo símbolo apareció: el ojo del Amaru. Y en cada alma humana, un eco antiguo se encendió, recordando que alguna vez fuimos dioses dormidos. En un laboratorio subterráneo, los científicos intentaron analizar el pulso. Las máquinas se encendían solas. Las frecuencias cambiaban con el ritmo del corazón humano. Una de las investigadoras, Lucía Vargas, descendiente directa de Naira Quispe, notó que su propio pulso coincidía con las lecturas. No es una señal, dijo con voz temblorosa. Es un llamado. Cuando colocó su mano sobre la consola, el metal se volvió dorado, y las pantallas mostraron imágenes de montañas respirando. En ese instante, el Amaru habló a través de las ondas electromagnéticas. La sangre y la piedra son una sola. Recordad el origen, o el fuego os recordará a ustedes. El pulso se volvió más fuerte. En todo el planeta, templos
iglesias y monumentos comenzaron a vibrar al mismo tiempo. En Cusco, las piedras del Coricancha temblaron hasta abrir un resplandor dorado. De ese brillo surgió una voz múltiple. La unión de todas las memorias del mundo. El fuego no castiga, el fuego recuerda. Los líderes intentaron detenerlo, pero la tierra no obedecía. Las fronteras desaparecieron bajo la vibración de una misma conciencia. Los dioses, los hombres y las máquinas comenzaban a latir al mismo ritmo. Lucía comprendió entonces que el Amaru no buscaba destruir, sino despertar la memoria dormida en cada ser. Somos fragmentos de su cuerpo, pensó. Cada corazón humano es una escama del Dios que olvidamos. Las máquinas comenzaron a registrar una frecuencia constante, 108 hercios, el pulso de la vida. Los volcanes se calmaron. El mar se aquietó. Y por primera vez en siglos, el cielo brilló sin contaminación. Una sensación de silencio absoluto cubrió el planeta, no de miedo, sino de asombro. El Amaru había regresado, no como una bestia, ni como un dios, sino como el alma colectiva de la tierra que despertaba al fin. Los ancianos lo dijeron. El mundo había recordado su corazón. En las aldeas, los niños nacían con la marca del sol. En las ciudades, las luces eléctricas danzaban con el ritmo del pulso dorado. Los idiomas se mezclaban en una sola melodía de comprensión. Por fin, los hombres comprendieron que no había separación entre el cielo y la tierra. El Amaru no era una criatura, era la memoria viva de la creación. Mientras el amanecer iluminaba los Andes, el pulso se hizo suave, casi humano, y en cada respiración, la tierra entera murmuró su nombre, no como plegaria, sino como gratitud. El pulso dorado no se detuvo, se convirtió en respiración, en canto, en vida. Las ciudades dejaron de rugir y el silencio tomó la forma de una melodía universal. En cada rincón del planeta, los hombres soñaron al mismo tiempo. Vieron una montaña dorada elevarse sobre el horizonte y una serpiente de luz que la rodeaba. En el centro, una figura humana caminaba sobre fuego y agua a la vez. Era el eco de Inti Jawar, el niño que había despertado al dios siglos atrás. Su voz resonó en todas las lenguas. No hay cielo ni infierno, solo recuerdo. No hay Dios ni hombre, solo uno que duerme y despierta sin fin. En Cusco, donde todo comenzó, las piedras del Coricancha se abrieron para revelar un sol interior, un corazón latiendo con ritmo perfecto. Las sombras huyeron de las calles y los templos olvidados recuperaron su voz. Los ríos comenzaron a cantar nombres antiguos. En lo alto del cielo, una aurora dorada se extendió hasta los océanos. Los hombres comprendieron que la conquista nunca existió, que solo fue un sueño del miedo. El verdadero imperio del sol nunca cayó. Solo esperó a que los hijos de la tierra recordaran quiénes eran. El Amaru se había disuelto porque ya no necesitaba cuerpo. Vivía en todos. Los descendientes del linaje prohibido se reunieron en los Andes, sin necesidad de palabras. Lucía, Naira, María Inti y el niño del pasado, todos aparecieron en la luz.
sus formas mezcladas con el fuego del amanecer. No eran fantasmas ni cuerpos, sino memorias vivas del Amaru manifestadas. Se miraron sin miedo y comprendieron que la sangre era solo el hilo que une al tiempo. En un solo gesto, levantaron las manos y el cielo se abrió en una espiral de oro. La humanidad entera sintió el mismo impulso, no adorar, sino recordar. Porque recordar era crear. Cuando el primer rayo del nuevo sol tocó la tierra, todo cambió. Las máquinas dejaron de consumir, comenzaron a crear. Los mares purificaron su sal y los bosques cantaron de nuevo. El ser humano, por fin, recordó su oficio más antiguo, custodiar la vida. En la memoria de los Andes, el Amaru reposó satisfecho. Había cumplido su propósito: enseñar que ningún fuego es destrucción cuando se enciende para iluminar. Los antiguos dioses se disolvieron en la aurora, y solo quedó una certeza: el universo respira en cada mirada que reconoce su propia divinidad. Y así terminó el silencio. El secreto que los conquistadores quisieron borrar se volvió eterno. No quedó oro ni templo, pero el fuego siguió en los corazones. En cada niño que nace con los ojos del amanecer, el Amaru canta de nuevo. No en los cielos, sino en la sangre, en el viento, en la piedra que recuerda. Los dioses no fueron vencidos. Se transformaron en nosotros. Y cuando el último humano mire el sol y reconozca su reflejo, el ciclo volverá a comenzar, porque la eternidad no es un destino, es el recuerdo que nunca muere.